Bienvenidos un día más a mi canal, su espacio favorito para sumergirse en mundos llenos de emociones, giros inesperados y, por supuesto, mucho romance. Hoy, vamos a adentrarnos en un subgénero que siempre logra atraparnos con su mezcla de tradición, conflicto y pasión, los dramas turcos sobre matrimonios arreglados. Sí, lo sé, el concepto de matrimonio arreglado puede sonar un poco anticuado para algunos, pero los dramas turcos han sabido darle una vuelta de tuerca, explorando las complejidades de estas uniones impuestas con una sensibilidad y una intensidad que nos dejan completamente enganchados. Veremos historias de amor que nacen entre personas que no se eligieron, pero que a medida que se conocen, descubren una conexión inesperada y profunda. También exploraremos los desafíos que enfrentan, las presiones familiares, las diferencias culturales y la lucha por encontrar su propia felicidad en medio de las expectativas de los demás. Prepárense para un viaje lleno de emociones fuertes, porque hoy les traigo una lista de 10 dramas turcos sobre matrimonios arreglados que, estoy segura, los van a atrapar desde el primer episodio. Desde las comedias románticas más ligeras y divertidas, hasta los dramas más intensos y desgarradores, hay algo para todos los gustos. Antes de comenzar, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Subo contenido nuevo todas las semanas, así que siempre tendrán algo nuevo para ver y disfrutar. Y no olviden dejarme sus comentarios al final del vídeo. Me encanta saber cuáles son sus dramas turcos favoritos y qué piensan de los que les voy a recomendar hoy. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los dramas turcos sobre matrimonios arreglados. Vamos a analizar cada drama con más detalle, explorando los personajes, las tramas secundarias y el impacto cultural que han tenido. Prepárense porque esto va para largo. Nuestro primer drama es Zuhal, una historia que nos muestra las presiones sociales que pueden llevar a una joven a aceptar un matrimonio por conveniencia. Zuhal, la protagonista, es interpretada por la talentosísima nombre de la actriz, si se conoce, sino dejar en blanco. Su actuación es desgarradora, transmitiendo a la perfección la desesperación y la resignación que siente al verse obligada a sacrificar su felicidad por el bienestar de su familia. Zuhal se ve obligada a casarse con un hombre mucho mayor, interpretado por nombre del actor, un personaje que al principio parece ser el típico villano opresor, pero que a medida que avanza la historia, revela capas de complejidad y vulnerabilidad. La ruina económica acecha a la familia de Zuhal, debido a la explicación breve de la razón de la ruina, por ejemplo, deudas de juego del padre, malas inversiones, etc. El matrimonio se presenta como la única solución viable, un pacto desesperado para asegurar su supervivencia. A medida que la historia avanza, vemos cómo ella lucha por encontrar su lugar en este nuevo matrimonio, cómo intenta adaptarse a una vida que no eligió y cómo, poco a poco, va descubriendo sentimientos inesperados hacia su esposo. La relación entre Zuhal y su esposo es el corazón del drama. Al principio, la diferencia de edad y la falta de afecto hacen que la convivencia sea insoportable. Sin embargo, a medida que se conocen mejor, descubren que tienen más en común de lo que pensaban. Él, a pesar de su edad y su posición, anhela el amor y la compañía. Ella, a pesar de su juventud y su inocencia, tiene una gran fortaleza y determinación. Poco a poco, la admiración mutua se transforma en algo más profundo. No les voy a mentir, este drama tiene momentos muy duros, momentos de injusticia y sufrimiento que nos hacen cuestionar las normas sociales y las tradiciones. Pero también tiene una gran carga emocional y nos hace reflexionar sobre el valor de la familia, el sacrificio, la importancia de la libertad individual y la posibilidad de encontrar el amor en los lugares más inesperados. Zuhal es un drama que te deja pensando mucho después de haber visto el último episodio. La cinematografía es impecable, con planos que resaltan la belleza de los paisajes turcos y una banda sonora que intensifica las emociones de cada escena. El segundo drama en nuestra lista es Gönüldağı, que se traduce como Montaña del Corazón. Este drama tiene un enfoque más ligero, pero no por eso menos interesante. Gönüldağı es como un abrazo cálido, una historia que te llena de esperanza y te recuerda la importancia de la amistad, la familia y el amor verdadero. La historia se centra en el regreso de un joven Taner, interpretado por nombre del actor, a su pueblo natal después de muchos años en la ciudad. Ha estado trabajando duro para poder regresar y cumplir sus sueños de construir aviones. Allí se reencuentra con su amiga de la infancia, Dilek, interpretada por nombre de la actriz, una chica dulce y encantadora a la que su familia le ha arreglado un matrimonio con un hombre rico y poderoso, Muammer, interpretado por nombre del actor.
Muammer es visto como una excelente opción por la familia de Dilek, debido a su posición social y económica, lo que supuestamente le aseguraría un buen futuro. Nuestro protagonista, al ver que la mujer que ama está a punto de casarse con otro, decide luchar por ella y demostrarle que el verdadero amor puede superar cualquier obstáculo. Tañer, con la ayuda de sus amigos de la infancia, Ramazan y Veysel, elabora un plan para conquistar el corazón de Dilek y demostrarle que Muammer no es el hombre adecuado para ella. Este drama es una bocanada de aire fresco con personajes entrañables y paisajes hermosos. El pueblo donde se desarrolla la historia es un lugar mágico, lleno de tradiciones y costumbres que nos transportan a otro mundo. La química entre Tañer y Dilek es palpable, y la actuación de los tres protagonistas es excelente. Gonulda no es solo una historia de amor, sino también una celebración de la amistad, la perseverancia y la importancia de seguir tus sueños. Además de la trama principal, Gonulda explora las historias de otros personajes del pueblo, creando un tapiz rico y complejo de vidas interconectadas. Vemos la lucha de los jóvenes por encontrar trabajo, los problemas de los agricultores con la sequía y las dificultades que enfrentan las mujeres para hacer oír su voz en una sociedad tradicional. Continuamos con QCYLDZLK Ask, o Amor Primero Estrella del Norte. Este drama es una comedia romántica que nos cuenta la historia de YLDZ, interpretada por nombre de la actriz, y Kuzey, interpretado por nombre del actor, dos jóvenes que se aman desde la infancia, pero que se ven obligados a separarse por las circunstancias de la vida. Kuzey, impulsado por la ambición, abandona a YLDZ para irse a Estambul y construir una carrera. Sin embargo, su vida en la ciudad no es como esperaba. Años después, Kuzey regresa a su pueblo natal con sus tres hijas, después de haber sido abandonado por su esposa. Se da cuenta de que ha cometido un gran error al dejar a YLDZ y trata de recuperarla. YLDZ, que nunca lo ha olvidado, lo recibe con los brazos abiertos, pero también con resentimiento. Han pasado muchos años y el dolor de la traición de Kuzey aún está presente. Sus familias, enemistadas desde hace años, intentan impedir que vuelvan a estar juntos, pero el amor verdadero siempre encuentra la forma de superar los obstáculos. Este drama es perfecto para aquellos que buscan una historia divertida y romántica, con personajes carismáticos y situaciones cómicas. La rivalidad entre las familias de YLDZ y Kuzey añade un elemento extra de comedia a la historia. Las actrices que interpretan a las madres de los protagonistas son especialmente divertidas, con sus constantes peleas y sus intentos de sabotear la relación de sus hijos. QCYLDZLK Ask es un drama que te hace reír a carcajadas, pero también te conmueve con su historia de amor y perdón. La banda sonora es alegre y pegadiza, y los paisajes de la región del Mar Negro son simplemente espectaculares. Nuestro cuarto drama es Askalatr, o El amor hace llorar. Esta es una adaptación turca de un drama coreano muy popular. La adaptación turca, aunque fiel a la original, aporta su propio sabor y sensibilidad cultural. La historia se centra en Ada, interpretada por nombre de la actriz, una joven huérfana que se ve obligada a casarse con un hombre mayor, Mustafa, interpretado por nombre del actor, para poder sobrevivir. Mustafa es un hombre adinerado pero amargado que busca una esposa sumisa y obediente. Sin embargo, Ada no se rinde y lucha por encontrar su propia felicidad, a pesar de las adversidades. Ada tiene un espíritu indomable y una gran determinación. No está dispuesta a aceptar su destino sin luchar. En el camino conoce a Yusuf, interpretado por nombre del actor, un joven honesto y trabajador que se enamora de ella. Yusuf es un hombre bueno y compasivo que ve la belleza interior de Ada. Juntos tendrán que superar muchos obstáculos para poder estar juntos. La diferencia de edad entre Ada y Mustafa, así como la crueldad de este último, hacen que la relación sea aún más difícil. Yusuf se convierte en el apoyo y la esperanza de Ada. Askalatr es un drama muy emotivo y te hará llorar a mares, pero también te inspirará a luchar por tus sueños. La actuación de nombre de la actriz es particularmente destacada, transmitiendo a la perfección el dolor, la esperanza y la determinación de Ada. La dirección es impecable, creando una atmósfera opresiva que refleja la situación de la protagonista. En el quinto lugar tenemos Kanebim, un drama que explora la historia de Ceylan, interpretada por nombre de la actriz, y Taylan, interpretado por nombre del actor. Dos personas de diferentes orígenes sociales que se ven obligadas a casarse para salvar a sus familias. Ceylan es una joven humilde y trabajadora, mientras
Que Ceilán es un hombre rico y poderoso. La familia de Ceilán está en serios problemas económicos y el matrimonio con Ceilán se presenta como la única solución para evitar la ruina. La familia de Ceilán también tiene sus propios problemas, aunque de naturaleza diferente. Necesitan el matrimonio para mantener su estatus social y evitar un escándalo. A pesar de sus diferencias, ambos se dan cuenta de que tienen algo en común, un profundo deseo de proteger a sus seres queridos. A medida que conviven, van descubriendo que entre ellos nace un sentimiento que va más allá del deber y la obligación. La relación entre Ceilán y Ceilán comienza como un simple acuerdo, pero poco a poco se va transformando en algo más profundo. Ambos tienen que superar sus prejuicios y aprender a confiar el uno en el otro. Canebim es un drama lleno de intrigas, secretos y, por supuesto, mucho romance. Las familias de Ceilán y Ceilán son un nido de víboras, con personajes que están dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir sus objetivos. La actuación de nombre del actor y nombre de la actriz es excelente y la química entre ellos es innegable. El sexto drama es Yemin, o El juramento. Este drama es muy popular en Turquía y cuenta la historia de Reyhan, interpretada por nombre de la actriz, y Emir, interpretado por nombre del actor, dos jóvenes que se ven obligados a casarse por un juramento que sus abuelos hicieron en el pasado. Este juramento ancestral pesa sobre ellos como una losa, obligándolos a unirse en un matrimonio sin amor. Reyhan es una joven inocente y bondadosa que se ve obligada a dejar su vida en el campo para casarse con Emir, un hombre frío y distante que la desprecia. Emir está resentido por este matrimonio forzado y trata a Reyhan con desprecio. A medida que conviven, Reyhan intenta ganarse el corazón de Emir, demostrándole su amor y su lealtad. Reyhan se enfrenta a la frialdad de Emir con paciencia y bondad, tratando de derribar las barreras que él ha levantado a su alrededor. Emir, por su parte, se resiste a enamorarse de Reyhan, pero poco a poco va descubriendo la bondad y la belleza que se esconden detrás de su fachada. Emir comienza a ver a Reyhan como algo más que una simple obligación, y comienza a sentir una atracción hacia ella. Este drama es una historia de amor y superación que te mantendrá enganchado de principio a fin. La actuación de nombre de la actriz y nombre del actor es convincente y la historia está llena de giros inesperados. Además de la trama principal, Yemin explora las relaciones entre otros miembros de la familia, añadiendo complejidad y profundidad a la historia. Seguimos con Arnsenkoy, o Ponle tu nombre. Este drama es una historia de amor entre Omer, interpretado por nombre del actor, y Zera, interpretada por nombre de la actriz, dos personas que se ven obligadas a casarse para cumplir un deseo del hermano enfermo de Omer. El hermano de Omer, Asm, está gravemente enfermo y su último deseo es ver a su hermano casado y feliz. Omer es un hombre de negocios frío y calculador, mientras que Zera es una joven amable y cariñosa. Omer acepta casarse con Zera para cumplir el deseo de su hermano, pero no tiene intención de enamorarse de ella. A pesar de que su matrimonio es solo un contrato, ambos se dan cuenta de que entre ellos nace un sentimiento verdadero. Zera, con su bondad y su alegría de vivir, comienza a derribar las barreras que Omer ha levantado a su alrededor. Sin embargo, su relación se ve amenazada por los secretos del pasado y las intrigas de sus familias. Las familias de Omer y Zera tienen una larga historia de rivalidad y están dispuestas a hacer cualquier cosa para separarlos. Arnsenkoy es un drama lleno de romance, drama y suspense. La actuación de nombre del actor y nombre de la actriz es excelente y la química entre ellos es innegable. La historia está llena de giros inesperados que te mantendrán enganchado de principio a fin. Nuestro octavo drama es Beni Affet, o Perdóname. Este drama es una telenovela turca que ha tenido mucho éxito en Turquía y en otros países. La historia se centra en dos familias ricas que están conectadas por un matrimonio arreglado. Yaman, interpretado por nombre del actor, y Feride, interpretada por nombre de la actriz, se ven obligados a casarse para salvar a sus familias de la ruina económica. La empresa familiar de Yaman está al borde de la quiebra y el matrimonio con Feride se presenta como la única solución para evitar el desastre. A pesar de que no se aman, ambos aceptan el matrimonio por el bien de sus seres queridos. Yaman está resentido por este matrimonio forzado y trata a Feride con frialdad. A medida que conviven, van descubriendo que entre ellos nace un sentimiento que va más allá del deber y la obligación. Feride, con su paciencia y su bondad, comienza a derribar las barreras que Yaman ha levantado a su alrededor. Beni Affet es un drama largo y lleno de giros inesperados que te mantendrá enganchado durante mucho tiempo.
La telenovela cuenta con un amplio elenco de personajes, cada uno con sus propias historias y motivaciones. Las intrigas familiares, los secretos del pasado y los romances prohibidos son elementos clave de la trama. En el 9º lugar tenemos Eskilladunyaya Ukundar Olmaz, o El bandido no reina en el mundo. Si bien este drama no se centra exclusivamente en un matrimonio arreglado, la relación entre HZR, interpretado por nombre del actor, y Nazl, interpretada por nombre de la actriz, está marcada por las tradiciones y las expectativas familiares. HZR es un poderoso jefe de la mafia, mientras que Nazl es una joven inteligente y ambiciosa que se ve obligada a casarse con él para asegurar el futuro de su familia. La familia de Nazl está en deuda con HZR y el matrimonio se presenta como una forma de saldar la deuda y asegurar su protección. A pesar de que su relación comienza como una obligación, ambos desarrollan un profundo respeto y cariño mutuo. Nazl, aunque inicialmente se siente atrapada en este matrimonio, comienza a admirar la fuerza y la inteligencia de HZR. HZR, por su parte, ve en Nazl una mujer fuerte y capaz, que puede ser su aliada en el peligroso mundo en el que se mueve. Este drama es una mezcla de acción, drama y romance que te mantendrá al borde de tu asiento. Eskilladunyaya Ukundar Olmaz explora el mundo del crimen organizado en Turquía, con sus propias reglas y códigos de honor. La serie cuenta con un gran elenco de personajes, cada uno con sus propias ambiciones y traiciones. Finalmente, nuestro 10º drama es Esla, una historia que nos lleva a Mardin, una ciudad al sureste de Turquía, donde las tradiciones ancestrales siguen teniendo un gran peso. Esla, interpretada por el nombre de la actriz, es una joven que fue vendida por su familia a un hombre rico de Estambul cuando era niña. Esla ha crecido en un ambiente occidental y tiene una visión del mundo muy diferente a la de su familia de origen. Años después, su familia la obliga a regresar a Mardin para casarse con un hombre al que no conoce, Boran, interpretado por el nombre del actor. Boran es el jefe de una tribu y está obligado a casarse con Esla para mantener la paz entre su familia y la de ella. Esla se resiste a este matrimonio forzado, pero finalmente se ve obligada a aceptarlo para salvar la vida de su hermano. Su hermano ha cometido un delito y la única forma de evitar que sea castigado es que Esla acepte casarse con Boran. A medida que convive con su esposo, Esla descubre un mundo lleno de reglas y costumbres que chocan con sus valores occidentales. Esla se enfrenta a la opresión de las mujeres en la sociedad tradicional y lucha por defender sus derechos. Sin embargo, también descubre la fuerza y la belleza de la cultura kurda. Esla es un drama conmovedor que nos muestra las dificultades que enfrentan las mujeres en las sociedades tradicionales. La serie explora temas como la libertad, la opresión, la tradición y la modernidad. La actuación del nombre de la actriz es impresionante, transmitiendo a la perfección el dolor, la frustración y la determinación de Esla. La cinematografía es hermosa, capturando la belleza de los paisajes de Mardin. Y ahí lo tienen, amantes de los dramas, mi lista de 10 dramas turcos sobre matrimonios arreglados que espero, los atrapen y los hagan disfrutar de horas y horas de entretenimiento. Cada uno de estos dramas ofrece una perspectiva única sobre este tema complejo y fascinante, explorando las emociones, los desafíos y las recompensas que pueden surgir de estas uniones impuestas. Hemos visto desde comedias románticas ligeras y divertidas hasta dramas intensos y desgarradores, pasando por historias llenas de intrigas, secretos y pasión. Espero que hayan encontrado al menos 1 o 2 dramas que les llamen la atención y que se animen a verlos. Recuerden que esta lista es solo una pequeña muestra de la gran cantidad de dramas turcos que existen sobre este tema. Les animo a explorar y descubrir sus propios favoritos. Ahora, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje a través del mundo de los dramas turcos sobre matrimonios arreglados. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Investigar sobre cada drama, recordar las emociones que me transmitieron y compartirlo con ustedes es una de mis cosas favoritas. Me encantaría saber cuáles son sus dramas turcos favoritos sobre este tema o si tienen alguna otra recomendación para mí. No duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Sus comentarios me ayudan a crear contenido que realmente les interese y a descubrir nuevos dramas que valgan la pena. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que también aman los dramas turcos y por supuesto, a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos.
Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes, desde reseñas de nuevos dramas hasta análisis de personajes y entrevistas con actores. No se lo pierdan. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Que disfruten mucho de sus maratones de dramas turcos.